nosotros tenemos el vector normal y un punto, ¿sí? sobre sobre el plano. Ahora, ¿qué vamos a necesitar o qué condiciones conocemos desde vectores, ¿sí? que me relacione, o básicamente, imagínense de nuevo, el punto que hayan imaginado sobre el escritorio y el clavo que pusieron perpendicular a la mesa, o sea, que lo pusieron con la cabeza para abajo, o sea, que el tornillo o lo que hayan puesto quedó perpendicular. ¿Qué va a pasar si yo hago el producto escalar entre ellos? Bien, ahí Gabriel decía hacer el producto escalar da 0. Perfecto, entonces ya nosotros haciendo, como dicen ahí, el producto escalar de un vector por otro vector que sean perpendiculares, yo como sé que n y p son perpendiculares, yo ya conozco el resultado. Entonces va a ser ahora cuestión de reemplazar las coordenadas del vector. Emiliano, no sé qué pasó. Si levantó la mano sin querer, no hay problema. No, no hay problema, está bien. No hay problema, ya noté tu apellido, no está problema. Bueno, vamos a hacer el producto escalar entonces. ¿Cómo hacemos el producto escalar? Podemos hacerlo por sus componentes, que son 3 menos 2 y 5 del vector normal, ¿no es cierto? Escalar las otras componentes del punto, que está dentro del plano. 1, 1, 2. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Este punto no es perpendicular, ¿sí? Así como me lo dijeron ustedes, este vector no es perpendicular a este. Imagínense que tienen un plano ahí. ¿Sí? Y mi sistema de ejes coordenados está por ahí. ¿Sí? Un vector perpendicular al plano sería, por ejemplo, algo que haga así. Supónganse para allá. Para allá. Supónganse que ese fuera mi vector normal. ¿Sí? Pero yo tengo un punto sobre el plano. Entre este vector normal y este vector, que es el lado por las coordenadas de un punto sobre el plano, no hay 90 grados ahí. ¿Cómo puedo hacer yo para lograr un vector normal a partir del punto P? Decir cualquier otro punto sobre el plano. Ahora sí, cualquier otro punto sobre el plano, ¿sí? Un punto, supongamos que le llamamos x0, desde x0 hasta P, ahora sí voy a tener que el vector normal es perpendicular al vector que va desde x0, o vamos a anotarlo al revés, desde P menos x0. Ahora sí, entre ellos tengo una relación cierta. ¿Estamos? ¿Y qué es lo que va a hacer P menos x0, o sea, menos x, este vector? ¿Cuáles son las componentes de x0? Yo lo voy a llamar en general. Voy a decir cualquier punto sobre el plano que va a tener componente, ¿sí? Una distancia en x, una altura o un desplazamiento en y una altura o desplazamiento en z. Perfecto, Santiago, x y z. ¿No? Entonces, eso me va a dar la idea de que acá tengo que reescribir este vector, ¿sí? Porque esto con esto no va a ser perpendicular. Fíjense que no hay 90 grados siempre ahí. Pero en cambio, si este vector yo sé que es perpendicular a este plano, ¿sí? Y conozco dos puntos, o conozco un punto por lo menos, voy a poder precisar un poquito más la ecuación. Bien, entonces, ¿cómo va a quedar esta ecuación? Va a quedar
3, vamos a anotarlo en forma que metimos. Vamos a anotarlo referenciado a los versores. Ahí está, volví. Pensé que pasaba algo acá en la calle, ¿no? Rechumbo. Bien. A ver si me cambia esto. No, no cambia. Ahí está. Entonces, vamos a referenciar el sistema de ejes de los versores a una base canónica. Y esto. ¿Y cómo vamos a escribir el otro vector? Vamos a hacer P menos X o X menos P. Vamos a hacer X menos P, así queda más bonito, van a ver por qué. Esto por la componente ni, porque ya que referenciamos el primer vector al sistema a una base canónica, vamos a referenciar el otro vector también a una base canónica. Pero acá sí, menos la componente en i, todo esto a la altura de j, y el último vector que va a ser la componente en z, todo esto asociado al versor k. Bien, y con la particularidad y la utilidad de que yo sé que el resultado de esto sí o sí tiene que ser 0. Esto es lo más importante, ¿sí? Que el resultado sea 0. Porque si yo no supiera cuánto sale, qué resulta del producto de esto, voy a tener X, Y y Z y no lo voy a poder llegar a algo concluyente al final. Bien, ahora, si hiciera distributivos o si hiciera el desarrollo de este producto escalar, yo sabría que las componentes del versor I por las componentes del versor I, las componentes del versor J por la componente del versor J y la componente en K por el K. Bien, vamos a hacerlo. 3 por X menos, estoy pensando otra cosa, menos 1, y que va a surgir de ser I por I. Como es I por I, ya sabemos que son un producto escalar entre vectores paralelos, es igual a 1, o sea que no me va a cambiar nada. O sea, básicamente esto se va a reducir a seguir haciendo la suma de las componentes. Ahora voy a poner menos 2 por I menos 1, más, finalmente, el 5 que es positivo por Z menos 2, igual a 0. Bien, vamos a operar esto un poquito más, y vamos a hacer distributiva nuevamente, y vamos a ver que esto me queda 3 por X menos 3, menos 2 por I negativo, y menos 2 por menos 1, más 1, más 5 por Z, más 5 por menos 2, menos 10. Esto va a ser igual a 0, y me va a quedar, voy a dejar las variables de un lado, 3x, menos 2y, no es más 2, menos 2, y menos, sí, menos 2 por menos 1 es más 2, gracias. Y acá me queda más 5z, y del otro lado voy a pasar el menos 10, sumando, y menos 3 más 2 es menos 1, o sea que lo voy a pasar sumando al otro lado, es decir que la ecuación finalmente me va a quedar acá, 10 más 1, 11.
Bien, entonces acá finalmente sí podemos decir ahora que me quedó la ecuación de un plano. ¿Por qué? Porque las variables están sumadas o restadas, ¿sí? Y elevadas a la potencia 1, todas y cada una de ellas, ¿sí? Eso, ¿sí? Ya nos da la idea de un plano. Bien. Vamos a ver cómo podemos ayudarnos para graficarlo ahora. Siempre el D se coloca del otro lado de la igualdad y como quieras, Santiago, ¿sí? Podemos poner al otro lado, lo podríamos puesto acá restando, igualado a 0, como quieran, ¿sí? No hay mucho, no te va a cambiar en nada, ¿sí? Bien, entonces ya tenemos una ecuación, vamos a, podremos verificarlo, ¿sí? Verificar si esta ecuación que obtuvimos acá está bien. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué estrategia se les ocurre para verificar eso? ¿Qué tendría que pasar? ¿Sí? Dado este enunciado que teníamos con esta ecuación de plano. ¿Qué tendría que ocurrir si esa ecuación de plano está bien? Para saber que está bien. Graficar, dice Santiago, a ver. Haciendo la multiplicación del escalar, porque por el normal tiene que dar 0. Bien, lo que acabamos de hacer, Luciano, eso. Y llegué a esta ecuación. ¿Cómo sé ahora que esa ecuación está bien? Santiago me dice graficar, ya lo vamos a hacer, pero tiene que haber otra forma de parte de graficar. Ser perpendicular a la normal. Bien, ¿cómo sabemos eso, Joseph? El punto dado, ahí dice Trixie, reemplazarlo en la ecuación del plano. Muy bien, Trixie. Y contener el punto, ¿tá? Reemplazar el punto, dice Jeremías. Bien. Bien, una comprobación o verificación sería reemplazar el punto que a mí me decían que pertenecía al plano. Entonces, si el punto pertenece al plano, tiene que verificar esta ecuación. Entonces, vamos a entender la ecuación, ¿sí?, de la superficie como la maquinita donde yo le ingreso mis variables mis variables no sería, pero mis coordenadas de funcionamiento, y si mis coordenadas de funcionamiento o mis inputs son correctas, ¿sí?, va a funcionar esta ecuación, básicamente. Entonces, voy a hacer el reemplazo, es decir, 3 por la coordenada en X de un punto que yo sé que pertenece al plano al cual yo estoy haciendo referencia con esta supuesta ecuación, menos 2 por la coordenada en Y de un punto en ese mismo plano también, ¿cierto? Más 5 por la coordenada en Z. Eso tiene que ser, ¿es cierto? Me estoy preguntando básicamente. Y sí, es cierto eso, ¿no es cierto? Porque esto me da 3 menos 2, 1 positivo. 1 más 5 por 2, 10, 11. Perfecto. Quiere decir que ese punto que yo logré pertenece. ¿Estamos? Bien, ahí verifiqué que un punto dado pertenezca al plano. Vamos a ir a otro nivel más adentro. Pero ahí, yo con ese punto, estoy diciendo que pertenece a ese plano, pero un punto, por un punto, pueden pasar infinitos planos, ¿no es cierto? Yo verifiqué una de las condiciones del enunciado. ¿Cómo verifico? Sí, que ese plano funciona siempre.